definitivamente, y a propósito de lo que mencionas, estamos todos en austeridad. Y en el país, o es porque en el país hay recesión económica. Recordarás, la semana pasada el ministro de Economía, Alex Contreras, reconoció que el Perú está en recesión económica. ¿Qué significa esto en concreto? Que el Perú económicamente no crece, ni para arriba, ni para abajo, ni para el costado. Quizás para abajo porque terminemos en esta justamente recesión, que no hay inversión, que no hay gasto público, que no hay, a propósito además de la pregunta que hemos hecho hoy en el noticiero, ¿no? La tenemos porque ya nos han anunciado la recesión, que no crecemos, sino es todo lo contrario. Pero de repente muchas familias en su casa ya lo venían sintiendo, no necesitaban el anuncio del ministro para darse cuenta que no lo quería reconocer, que no llegaban a fin de mes. O sea, a mucha gente en su casa le pasa. Han aumentado las deudas, los gastos en tarjeta de crédito se han incrementado, la gente no puede cumplir con sus obligaciones. Habías hecho un presupuesto que supuestamente te iba a rendir todo el año y de pronto no compras lo mismo en el supermercado o en el mercado. Todo te cuesta más. Claro, todo está más caro en el centro comercial, en los mercados. Y esto, como te decía, lo ha reconocido el ministro, porque apenas en julio el ministro de Economía, Alex Contreras, decía que esas son voces críticas que no deberíamos oír, que el Perú sí va a crecer, que son los pesimistas, que el Perú sí va a crecer de todas maneras en los próximos meses, pero ha tenido que reconocer que estamos en austeridad o que estamos finalmente en recesión y que vamos a necesitar austeridad. Y es por esto que la semana pasada pide una partida presupuestal adicional que se la apruebe el Congreso de la República y se la aprobó además el día viernes para algunos gastos corrientes más. Pero esto también, según muchos analistas, es producto de la desconfianza de los inversionistas en nuestro país y a propósito de la crisis política también, porque antes se decía que la economía y la política iban por cuerdas separadas, pero esto ya no está funcionando así en nuestro país. Hay una crisis política, sube el dólar y esto se va convirtiendo en un círculo vicioso. ¿Qué te parece si escuchamos a los exministros de Economía que ayer estuvieron con nuestra compañera Mónica Delta, cada uno dando su explicación de lo que está sucediendo y de cómo podemos salir de esta recesión económica? Vamos a escuchar. No hay confianza. Por razones económicas y políticas. Sí, razones económicas y políticas. Entonces la pregunta es cómo salir de esto, ¿no? Y de esto no se sale solo con gasto público, ¿no? Como pareciera ser la respuesta del gobierno en estos momentos, ¿no? Perdido, digamos, la senda de las reformas y de avanzar hacia tener más productividad. Y eso yo creo que en las circunstancias actuales el sector privado lo ve como una situación prácticamente imposible, viendo además que nuestra productividad se ha recortado de la tercera parte, según datos del Banco Central de Reserva. Entonces... Y ya no se le puede echar la culpa a la pandemia. No. Lo que preocupa es de que los agentes económicos, es decir, los inversionistas y los consumidores, empiezan a tener mucho temor. Y en vez de gastar, que es lo que nos ayudaría a crecer más, empiezan a restringirse. La inversión privada... Es lo que mencionábamos. Es lo que mencionan. Y en esa línea, cuando hablábamos de la austeridad y mirábamos al Congreso, también mirando al Ejecutivo también. O sea, el ministro de Economía no puede autorizar que el Ejecutivo se haga un viaje a Europa gastando 1 millón de soles. ¿Por qué? Porque se fueron en el avión presidencial, cuando ya se sabe que es mucho más económico ir en avión comercial. Esos dispendios están buenos para el que le sobra la plata, cuando se les acabe la pobreza, cuando todos los niños no sufran anemia, no sufran desnutrición, cuando uno vaya a la salud y realmente encuentre medicinas y una cita de manera decente, ahí gástense 1 millón de soles en pasear, en hacer turismo. Pero había maneras de hacer el viaje por mucho menos plata y no lo hicieron. Entonces, en realidad, toda la clase política está desconectada de la crisis. Además que Dina Boluarte no solo se va ella y 2 o 3 asesores, se va con 14 funcionarios más del despacho presidencial. Y en Estados Unidos incluso invierten para mejorar la imagen de ella o del Perú, no sabemos bien eso, pero finalmente hay inversión o hay presupuesto o hay gasto para mejorar su imagen. Claro, ¿no? y eso es lo cuestionable. ¿Cómo se retribuye? En algún momento, por ejemplo, cuando ProPerú gastaba en campañas publicitarias para mejorar la imagen de Perú, para que traigan turistas, cuando Carlos Vives graba el video acá en Lima, que se le dijo que ProPerú le había pagado a Carlos Vives para que venga acá, lo que se te dice es, muy bien, tú has pagado tanta plata por confianza, por credibilidad, por imagen. ¿Cuál es la retribución? Entonces, eso es lo que pedimos los peruanos, que nos den las cuentas, que nos enseñen cómo todos estos gastos, porque sí, para ganar hay que invertir.
no, tampoco se puede ganar sin invertir. Pero ¿estamos invirtiendo realmente de manera eficiente o seguimos cavando el hoyo de la recesión? O termina siendo un gasto sin recuperación suficiente. Claro, ¿no? y por Porque, eso le claro, preguntamos a la gente en su casa, es muy importante a propósito de la crisis, saber cómo los peruanos afrontamos ese día a día. ¿Le está costando llegar a fin de mes? ¿Está sufriendo para que la plata le alcance? ¿El sueldo que tenía de pronto vale menos? ¿Vale menos por qué? Porque si antes con 100 soles compraba una cantidad de comida, hoy de repente compra la mitad, compra la tercera parte, depende de dónde compre, depende de lo que compre, ha tenido que reducir sus gastos, de repente ese pollito de la brasa del fin de semana, ese chifite en familia, ya de pronto queda descartado. Sí, claro, los paseos o los viajes también que uno comparte en familia, por el momento ya no, vamos a esperar cómo nos va Que el la otro gasolina año, ¿no? también está cara, Claro. todo te cuesta, no hay salvo que vayas caminando, todo tiene un costo, no todo te cuesta. Todo tiene un costo, definitivamente. Así vayas caminando, vivas a una cuadra de tu trabajo, finalmente en comida gastas, ¿no? Sí. Sigan Claro. votando, sigan participando. Recuerden que tenemos el QR en pantalla. Simplemente acercan su celular, escanean y más adelante vamos a compartir los resultados.